Hola. Quiero empezar por Catalina la Grande de Rusia. Llamada la Grande por sus 34 años de reinado. Desde el 28 de junio de 1762 hasta su muerte a los 67 años. Catalina recogió el legado de Pedro I de Rusia. Una ventana hacia occidente en la costa del Báltico y lo engrandeció, abriéndola en el Mar Negro. A continuación un video en dos partes de su historia. ...5 de julio de 1762. El zar de Rusia, Pedro III, se prepara para tocar una sonata. Será la última que toque. Los propios hombres de la guardia del zar le hacen una visita y le dejan estrangulado en palacio. En San Petersburgo, la élite del ejército lanza una rebelión, un golpe de estado para sacar al zar del trono y reemplazarlo por una mujer, su propia esposa. Una princesa alemana que pasará a la historia como Catalina la Grande. Catalina fue una de las más grandes monarcas de la época. Consolidó la posición de Rusia como gran potencia. Catalina estaba profundamente motivada por un deseo: dejar Rusia mejor de lo que estaba cuando ella la heredó. Catalina está preparada para pasar de ser una princesa alemana a ser la mujer más poderosa de la historia rusa. Pero el caos se cierne sobre su reino. Una sangrienta rebelión impulsada por la rabia de los oprimidos de Rusia y dirigida por un fantasma, un hombre que afirma ser el verdadero zar. El marido asesinado de Catalina. El auge de Catalina y el modo en que llegó a la corte rusa y aprendió ruso es un cuento de hadas, pero un cuento de hadas de muerte, de asesinato. Nacida sin ningún privilegio, se abrió paso con inteligencia en la despiadada corte rusa. Pero para conservar su corona, tendría que utilizar todo lo que había aprendido en su escalada hacia el poder supremo. Catalina la Grande. ...17 de febrero de 1744. La corona rusa es un premio peligroso, difícil de reclamar y más difícil aún de mantener. Nadie lo sabe mejor que la actual emperatriz de Rusia, Isabel Petrovna Romanova. Isabel dirige un vasto imperio, hogar de un puñado de la gente más rica del mundo y un campo de esclavos para millones de personas. En Rusia, los hombres y las mujeres pueden comprarse y venderse como ganado, y cada alma del imperio existe para servir a la voluntad de la corona. La emperatriz es la última heredera de pura sangre de la dinastía imperial Romanov, pero incluso ella ha tenido que trepar a empujones hasta el trono. Ahora, para reforzar su posición de poder, Isabel necesita otra cosa: un heredero. La emperatriz, bebedora habitual, no tiene hijos propios. Isabel se dio cuenta muy pronto que podría ser beneficioso para ella designar un heredero y empezar a prepararlo, y por eso mandó traer a su sobrino alemán y lo nombró su heredero. El chico tomó el nombre de Gran Duque Pedro. El único trabajo que quedaba por hacer era encontrarle una novia a su sobrino, una chica que pudiera producir la próxima generación de Romanovs. En invierno de 1744, Isabel mandó llamar a una princesa alemana de 14 años. La chica, destinada a sacudir el mundo como Catalina la Grande, entró en la historia como novia por catálogo. Catalina venía de una familia nada adinerada, pero muy bien relacionada.
Nació en los peldaños más bajos de la nobleza. Ni siquiera era rusa. Pero la joven Sofía von Achal-Zerbst encajaba con el perfil de una novia imperial del siglo XVIII. Una familia de buen pedigrí, pero sin poder, al menos por el momento. Para una oscura princesa de un pequeño estado alemán, ser elegida para ser la mujer del futuro emperador de Rusia era el sueño de toda la familia hecho realidad. Y era su única aspiración. La modesta princesa albergaba grandes ambiciones, pero el camino hacia sus sueños imperiales tenía un precio. Un bufón inmaduro como esposo, el príncipe heredero de Rusia, el gran duque Pedro. Pedro había nacido y había sido criado en el ducado alemán de Holstein. El heredero al trono ruso era alemán, tenía 16 años y desdeñaba los libros, la política y a Rusia. Pedro se mantenía alejado de todo lo ruso. Miraba con desprecio la cultura, la sociedad y la religión rusa como algo inferior a su crianza alemana. La desigual pareja se casó en agosto de 1745. La joven novia incluso tomó un nombre ruso, Ekaterina, Catalina. Desde el principio, Catalina juró ganarse a la corte rusa. Dio la espalda a sus raíces alemanas y se lanzó a una transformación a gran escala. Catalina se puso a aprender la lengua, se convirtió a la ortodoxia y aprendió los hábitos y las costumbres de sus súbditos. De algún modo intentó convertirse en rusa. Tuvo que cambiarse el nombre de Sofía a Catalina. Tuvo que cambiar de religión, de luterana a ortodoxa. A los 14 años tuvo que volverse más rusa que los rusos. Secretamente, Catalina reveló su ambición al trono. Le escribiría a una confidente: «Estoy decidida a morir o reinar». Como extranjera, era poco probable que Catalina se hiciera con la corona. Pero la despiadada corte rusa había visto contendientes al trono con menos posibilidades. Apenas 5 años antes, la corte era un caos. El imperio más grande del mundo estaba dirigido por un niño. Tras la muerte de Pedro el Grande, las facciones rivales lucharon por la supremacía durante 15 años. En 1740, la corona fue a parar a la cabeza más insólita de todas, la de Iván VI, un bebé que ni siquiera tenía un año. Que un bebé ganara la sucesión del trono autocrático fue una absurdidad que realmente supuso la quiebra de la política de la época. Fue la madre de Iván la que lo situó en el trono. Evidentemente no podía gobernar por sí mismo y lo más probable era que durase muy poco. El derecho al trono de Iván se apoyaba en su linaje, ya que era un pariente lejano del zar Pedro el Grande. Pero un derecho de nacimiento no era suficiente para asegurarse la corona. Era una época en la que el asesinato, la intriga y una sucesión caótica hacían que la política fuera totalmente incierta. Para hacerse con el poder en esta época de inestabilidad, lo importante era tener apoyo armado. En San Petersburgo, la capital rusa, la fuerza que importaba era la de la Guardia Imperial. Nadie se hacía con el trono o se sentaba en él demasiado tiempo sin el apoyo armado de los todopoderosos guardias. Apenas 12 meses después de que el bebé fuera coronado, Isabel Romanova, hija de Pedro el Grande, reunió a la Guardia Imperial. Les ordenó que encerrasen al pequeño emperador, su propio primo, y ella misma se hizo con el trono. Iván VI pasaría sus días en la cárcel, aislado del resto del mundo. Su destino fue una lección sobre el peligro que suponía el trono ruso.
Una lección que incluso su carcelera, la nueva emperatriz Isabel, se tomó muy a pecho. La emperatriz Isabel no tuvo valor para asesinarlo. Era una compasiva mujer rusa, pero ordenó que si algún día se le intentaba liberar para que volviera al trono, debía ser asesinado instantáneamente por sus guardias. Con el joven zar encerrado, Isabel necesitaba consolidar a su dinastía en el trono. Tenía apoyo militar, así que necesitaba un heredero. Y el trabajo de la gran duquesa Catalina era producirlo. Ambiciosa para todo, Catalina estaba ansiosa por cumplir con todos sus deberes, incluso con los del dormitorio imperial. Pero a su marido le interesaban menos las obligaciones del matrimonio que jugar con sus juguetes militares. La noche de bodas fue un fracaso. No creo que ninguna novia haya tenido una noche de bodas tan decepcionante y torpe como Catalina. No pasó nada. Pedro no tomó su virginidad, no durmió con ella, y demostró que no le interesaba como mujer en absoluto. El desinterés mostrado por Pedro hacia su nueva esposa impidió que Catalina concibiera un niño. Para la gran duquesa, darle un heredero al trono ruso era más que un deber, era un asunto de supervivencia. Catalina no era nada tonta. Sabía que después de que la hubiesen traído a Rusia para casarse con el gran duque, su primer y principal trabajo era quedarse embarazada y producir herederos. Y fracasó estrepitosamente. En 7 años de matrimonio, Catalina no consiguió quedarse embarazada. Los rumores de la corte afirmaban que Pedro era impotente. Aún así, Isabel no aceptaba excusas e incluso infiltró informadores en el círculo más íntimo de Catalina. La vigilancia a la que la emperatriz Isabel sometía a Catalina se volvió más intensa. Intentaba averiguar qué sucedía con el gran duque y la gran duquesa, por qué no había niños. Al final, después de unos 7 años, Isabel decidió que no estaría mal dejar que Catalina se familiarizase con los asuntos sexuales y que se buscara 1 o 2 amantes. En los salones de la corte corrió el rumor de que Isabel miraría hacia otro lado si la gran duquesa debía apartarse del matrimonio para engendrar un heredero. Para la emperatriz, Catalina era simplemente una barriga, pero a los 23 años también era virgen. Las confidentes de Catalina le presentaron entonces a un notable mujeriego, Sergei Saltykov. Una de las personas de su séquito era un joven aristócrata, Sergei Saltykov. Inició un romance con la gran duquesa y se le permitió fecundarla para proporcionarle un heredero. Catalina sucumbió a los encantos de Saltykov y perdió su virginidad, pero no la cabeza. Si quería sobrevivir en la corte y luchar por sus ambiciones, cualquier embarazo debería ser percibido como legítimo. Poco después de iniciar su romance con Saltykov, Catalina se buscó un nuevo amante, su propio marido. Después de 7 años, Pedro y Catalina consumaron finalmente su matrimonio. Aunque quizás fuese del dominio público en la corte que Catalina tenía un amante, se creó un engaño para demostrar su castidad. Las alcahuetas le proporcionaron a la emperatriz Isabel las pruebas del tardío lecho nupcial, para que Catalina pudiese hacer pasar cualquier hijo que hubiera engendrado como el heredero legítimo de Pedro. En otoño, el plan de Catalina estaba a punto de tener éxito. Al fin, la gran duquesa estaba embarazada. Discretamente, la corte se preguntaba si el padre era en realidad su marido, Pedro, o su amante, Sergei Saltykov.
Catalina nunca confesaría su secreto. Diciembre de 1752. La seguridad de Catalina recibió un revés al perder un bebé en un aborto espontáneo. El año siguiente volvió a abortar. Cada año que pasaba sin heredero, la posición de Catalina corría más peligro. Si no podía dar a luz a un niño sano, podía verse despojada de sus títulos reales y ser encerrada en un convento o enviada de vuelta a Alemania, y una nueva lucha de poder podía consumir Rusia, en la lucha por la corona de los zares. ...20 de septiembre de 1754... La emperatriz Isabel Petrovna, la hija de Pedro el Grande, tiene motivos para celebrar. Finalmente tiene un heredero para el trono. Catalina había llegado desde un distante estado alemán, se había casado con un miembro de la dinastía Romanov y se había convertido en rusa. Tras 9 años de matrimonio y 2 abortos, Catalina terminó el trabajo para el que la habían escogido. Dio a luz a un heredero para el trono ruso, un niño sano, el gran duque Pablo. La emperatriz Isabel reclamó su premio rápidamente y se marchó con él. Isabel pensaba criar al niño como si fuese suyo. Catalina pudo dar finalmente a luz no solo a un bebé, sino también a un niño, que era lo que todo el mundo quería. Y no recibió el apoyo de la emperatriz Isabel ni de su marido el gran duque, sino que estos entraron y le quitaron al joven Pablo de los brazos. Fue muy desagradable. Dejaron a Catalina sola durante horas después de dar a luz. Nadie se preocupó por ella. Tras cumplir con su deber dinástico, Catalina fue abandonada por la emperatriz y por su marido. La separación del bebé Pablo abrió un abismo entre madre e hijo. E hizo que Catalina se diese cuenta de algo gravísimo. Su lugar en la corte rusa distaba mucho de ser seguro. La corona de los Romanov tenía ahora varios aspirantes, todos lejos de ser perfectos. Y Catalina no era uno de ellos. El marido de Catalina, Pedro, el heredero directo de Isabel, era infantil y continuaba despreciando a Rusia. El gran duque Pablo, la siguiente generación, albergaría para siempre dudas de su derecho de nacimiento. ¿Era su padre realmente Pedro o lo era Saltykov, el amante de Catalina? Puede que se hicieran preguntas sobre la paternidad de Pablo cuando nació, pero todo el mundo las acallaba, porque era el heredero que todos querían, el que traería la estabilidad a la sucesión del trono. Por el momento, Pablo era un niño que estaba muy lejos del trono. Pero en la corte rusa no se tardaba mucho en desarrollar el hambre de poder. Ya se había coronado a varios niños. El último en ocupar el trono, Iván VI, aún vivía. Durante la mayor parte de su vida, Iván había sido un prisionero que crecía en aislamiento. Su existencia se había borrado. Los guardias se referían a él como el prisionero sin nombre número 1. No había recibido educación, así que creció siendo una especie de idiota, sin formación. Nadie le había hablado, solo había visto el interior de su celda, pero curiosamente sabía que era emperador, así que por un lado sabía que era el monarca legítimo, por otro era un bobalicón. En 1756, Iván recibió una visita. La emperatriz Isabel.
La emperatriz sabía que si su prisionero ganaba apoyo, amenazaría su reino y probablemente su vida. 15 años después de deponerlo, Isabel necesitaba saber si el niño albergaba alguna ambición de hacerse con la corona. En parte sentía una fascinación por ese joven monstruo, atrapado en su celda, pero también sentía un interés político, legítimo, por saber si ese hombre podía ser un auténtico rival por el trono. Una sola reunión bastó para convencer a la emperatriz de que Iván no suponía ninguna amenaza para su reino. Segura en el trono, podía concentrarse en los enemigos de fuera del imperio. En Europa, el ambicioso rey de Prusia, Federico el Grande, lanzó una cruzada para anexar Polonia a su nuevo imperio germánico, amenazando la dominancia regional rusa. Isabel envió a 43.000 hombres para destruir las ambiciones imperiales de Federico y para conseguir nuevos territorios para su imperio. Isabel dio una serie de importantes fiestas. Mientras centenares de soldados morían por Rusia. Catalina aprendió de la emperatriz las despiadadas estrategias para construir un imperio. Pero su marido Pedro no apoyaba a los rusos. Pedro idolatraba al enemigo de Rusia, Prusia, y a su rey germánico, Federico. Pedro copiaba sus ideales militares e incluso su ropa del modelo alemán. Su pasión por todo lo alemán hizo que en la corte pasaran de considerarle una molestia a considerarle casi un traidor. Entre los que despreciaban al gran duque Pedro había dos excombatientes de la guerra, los hermanos Orlov, Alexei, con la cara marcada, y su hermano mayor, Grigori, un comandante del ejército ruso. La valentía de Grigori Orlov era legendaria. En la batalla de Zondorf había sido herido 3 veces, pero había seguido dirigiendo la lucha. Sus heroicidades le habían valido la devoción de la Guardia Imperial y le habían convertido en el centro de atención de los salones de San Petersburgo. El celebrado guerrero contrastaba mucho con el juvenil marido de Catalina, que adoraba a los alemanes. Orlov era un verdadero héroe ruso, herido en la batalla contra los prusianos, y uno de los 5 hermanos que estaban en el corazón del regimiento de los guardias. La Guardia Imperial tenía suficiente poder para determinar quién se sentaba en el trono ruso. El poder que Grigori Orlov tenía sobre ellos y su atractivo personal resultaron una combinación irresistible para la gran duquesa. En Orlov, Catalina encontró algo más que un amante. Con él puso los cimientos de su propio poder. Sabía que tenía que construir alianzas, que estaba un poco abandonada, sola, debido a la relación con su marido que cada vez se deterioraba más. Sabía que necesitaba encontrar aliados políticos que la defendieran si su marido, el gran duque, decidía volverse contra ella. Para la escasa élite de los ricos nobles del imperio, la guerra era una época de celebración. Pero para el empobrecido pueblo ruso solo había desesperación. Puede que fuera la emperatriz la que declarara la guerra, pero eran los pobres los que luchaban y morían por su imperio. Se reclutaba a los campesinos para el servicio militar y entre ellos había un grupo especialmente apreciado por el ejército: los cosacos, los legendarios jinetes del sur de Rusia. Los cosacos eran los matones de la frontera del Imperio ruso que patrullaban las zonas periféricas. No sentían ningún respeto por nada que no fueran ellos mismos y amaban el saqueo y los ataques. Así es como se habían ganado tradicionalmente la vida. El ejército de Isabel reclutó a la fuerza a mucha gente de la región cosaca del sur.
Uno de los cosacos obligados a entrar en servicio y a dejar a su mujer fue Emilian Pugachev, de 18 años. El ejército transformaba a los hombres como Pugachev, un jinete libre y orgulloso, en esclavos militares. Sus primeras heridas de guerra llegaron de la mano de su propio comandante, que mandó que le azotaran por no evitar el robo de un caballo. En toda Rusia, el brutal trato recibido encendió la ira de los campesinos. Pronto Emelian Pugachev canalizaría esa ira en un asalto que minaría los cimientos del imperio. En el frente, la guerra seguía. En diciembre de 1761, los prusianos luchaban por conservar la zona de las afueras de Berlín. Con el ejército ruso decidido a destruir su imperio, el rey Federico sopesó el suicidio. Pero en San Petersburgo, la emperatriz rusa de 52 años también se enfrentaba a la muerte. Tras una vida de excesos, Isabel se vino abajo. Su sobrino, el gran duque Pedro, aún idolatraba al enemigo de Rusia, el rey prusiano Federico. Y Pedro era todavía el heredero del trono de Isabel. La emperatriz Isabel era vieja, gorda y se moría. Todo el mundo pensaba en la sucesión y en la horrible posibilidad de que el alemán Pedro la sucediera como emperador de Rusia. ¿Qué haría? ¿Traicionaría a Rusia? ¿Firmaría la paz con su héroe Federico el Grande y salvaría a Prusia? En Nochebuena, la emperatriz se despidió de la desigual pareja que heredaría su trono. El poder de la corona rusa estaba a punto de cambiar de manos. Pero, ¿qué cabeza llevaría la corona? Navidad, 1761. En San Petersburgo, dos alemanes, el gran duque Pedro y su mujer Catalina, estaban decididos a reclamar el trono de los zares. En el frente, Rusia había herido de muerte al ejército prusiano. El día de Navidad murió Isabel Petrovna, emperatriz de Rusia. La gran duquesa Catalina soñaba con hacerse con el poder por encima de su marido, el gran duque. Pero por el momento se movía con cautela, y la corona pasó con normalidad al heredero que odiaba Rusia, el nuevo emperador, el zar Pedro III. Poco después de hacerse con el trono, Pedro destruyó los triunfos de 6 años de guerra. Las tropas rusas tenían a Prusia y a Federico el Grande al borde de la derrota. Pero Pedro declaró una tregua. Ofreció al enemigo unos generosos acuerdos de paz. Incluso devolvió algunos territorios conquistados. Una de las primeras cosas que hizo fue terminar con la guerra, lo que causó una gran conmoción en el ejército. Y creó un montón de resentimiento hacia el zar, porque fue una de las primeras cosas que hizo al llegar al trono. La equivocada paz con Prusia de Pedro rescató a su héroe, Federico el Grande, de la aniquilación. También hizo desaparecer cualquier posible apoyo de los militares que el nuevo zar pudiera esperar. En un momento ofendió a todo el ejército, a todos los héroes de la guardia, a los hermanos Orlov, a todo el mundo. Y todo el mundo deseaba que Catalina se hiciera con el trono. Catalina, una princesa alemana, era la emperatriz de Rusia. Pero solo por matrimonio. Su ambición le exigía más que ser la esposa del zar ruso. Sabía que tenía que esperar antes de intentar reclamar el trono para sí misma.
No creo que estuviera preparada mentalmente. No creo que la Guardia se lo hubiera permitido en ese momento. Tenían que ver qué iba a ser Pedro, cómo iba a ser como gobernante. Sospechaban que sería un emperador horrible, pero por el momento no había pruebas. Así que era mejor para ella esperar hasta que él demostrara que era un emperador incapaz e incompetente. La tregua de Pedro con Prusia conmocionó a la nobleza rusa. Pero los soldados del frente se alegraron de verse liberados de la condena a muerte que significaba la guerra. Para los campesinos rusos, un nuevo zar significaba un destello de esperanza. Pedro III podía ser el salvador que aliviara las penalidades de la servidumbre. Pero para los nobles patriotas rusos, el tratado de paz de Pedro olía a traición. La decisión enfureció incluso a aquellos que estaban más cerca del zar, incluidos Grigori Orlov y su hermano, el capitán de la guardia de palacio Alexei. Pedro insultó a la guardia imperial cambiando el color de su uniforme, del verde ruso al azul prusiano. Cuando se convirtió en emperador, sentía desdén por todo lo ruso. Y ese fue uno de los principales motivos por los que fue tan impopular. El infantil emperador Pedro incluso consiguió hacerse con una amante a la que exhibía abiertamente en la corte, lo que abrió una brecha entre Catalina y él. Para Pedro, Catalina era desechable. Pero no sabía que sus propios guardias, los hermanos Orlov, estaban del lado de Catalina. Grigori Orlov y su hermano fueron cruciales para la seguridad de Catalina desde el momento en que la relación con su marido empezó a deteriorarse rápidamente. Eran sus protectores, sus conspiradores. Como Pedro III ofendía a todas las capas de la sociedad rusa y era profundamente odiado, los regimientos de la Guardia empezaron a planear la subida al poder de Catalina. En primavera, los hermanos Orlov tenían a la Guardia Imperial preparada para un golpe de Estado. El zar Pedro no tenía ni idea. Pero pronto conocería en primera persona el precio de perder el trono. Se encontró con el prisionero más notable de Rusia, que una vez había sido el emperador Iván VI. El prisionero sin nombre número 1 había pasado 20 de sus 21 años confinado. Y como su predecesora, Isabel, Pedro III planeaba asegurarse de que se quedara allí. Pedro III da la orden de que si alguien intenta liberar a Iván VI, maten a Iván inmediatamente. La Guardia sabe lo que debe hacer, es una orden secreta. En San Petersburgo empezó a correr el rumor de que la gran duquesa Catalina pronto sería la siguiente prisionera sin nombre. Su relación con Pedro se había desintegrado y había pasado de ser correcta a ser abiertamente hostil. Pedro podría estar planeando deshacerse de Catalina. Las relaciones se habían roto entre ellos dos, y también corría el rumor de que Pedro tenía planes para Catalina, planes consistentes en encerrarla en un convento. Los aliados de Catalina, los hermanos Orlov, tenían el apoyo de la Guardia Imperial, y con un imbécil en el trono, los guardias se prepararon para lanzar un golpe de Estado en nombre de Catalina. Era un juego sangriento. Si buscabas el poder y fallabas, no te iba nada bien. Las apuestas eran muy altas, porque si ganabas, ganabas muchísimo. Pero si perdías, significaba el destierro, el exilio o incluso podía significar la muerte. En una fiesta en junio, Pedro, borracho, se había ido de la lengua. Había llamado públicamente tonta a su mujer. Los Orlov lo tomaron como una señal de que el zar planeaba deshacerse de Catalina. 21 de junio de 1762. La policía de Pedro detuvo a uno de los colaboradores de los Orlov, Alexei Orlov. Partió hacia la finca de Catalina para avisarle de que podía ser que hubieran descubierto su tapadera.
Alexei Orlov fue el que literalmente la despertó y le dijo: ha llegado el momento. Se dieron cuenta de que aunque sus planes no estuvieran preparados, tenían que moverse o podían no volver a tener una oportunidad. Había llegado el momento de que Catalina se hiciera con la corona de su marido. Se puso un uniforme militar y reunió a los guardias de la ciudad. La Guardia Imperial le dio la espalda al zar que adoraba Prusia y apoyó a Catalina. Pero ¿estaba el pueblo ruso dispuesto a ver a una princesa alemana tomar el trono ruso para sí? Junio de 1762. Durante 6 meses, Karl Peter Ulrich, un príncipe alemán, había reinado en Rusia como el emperador Pedro III. Para la élite política rusa, 6 meses habían sido demasiados. Desde que Pedro había subido al trono, una ambiciosa cortesana había planeado su derrocamiento: su mujer. Catalina, junto con su amante Grigori Orlov, planeaba hacerse con el trono. Pero el 28 de junio detuvieron a uno de los conspiradores. Catalina podía ser descubierta y acusada de traición. Tras 6 meses de reinado del desastroso Pedro III, se descubrió la conspiración. La policía secreta detuvo a los conspiradores, que bajo tortura podían revelar detalles de la conspiración. La mañana del 28 de junio, Alexei Orlov fue hasta la finca de Catalina y le dijo que su momento había llegado. Alexei Orlov entró en su casa y le dijo que se levantara, que tenían que hacerse con el poder. Era hacerlo o morir. Si no lo conquistaban, les colgarían a todos. Deshaciéndose de los uniformes azules prusianos de Pedro, los guardias corrieron a ponerse al lado de Catalina. La misma Catalina se vistió con la parafernalia militar y se preparó para hacerse con la corona rusa. Los Orlov dirigieron a la Guardia Imperial para que escoltase a Catalina hasta el palacio y la pusiera en el trono. Los Orlov eran hombres que inspiraban un gran respeto, y sus iniciativas determinaban en gran medida el ritmo al que se movía el resto del ejército. Así que cuando entraron en San Petersburgo para reunir a las tropas, no hubo disensión. Nadie cuestionó nada. La gente se puso en fila para apoyar a Catalina. En una de las barracas, un joven oficial le dio un regalo a Catalina. Era Grigori Alexandrovich Potemkin. Potemkin fue uno de los oficiales que se pusieron inmediatamente del lado de Catalina. Hay una historia que cuenta que después de que Catalina se pusiera el uniforme de la guardia Petr Barchinsky, se dio cuenta de que a su sable le faltaba la borla. Y en ese momento, Grigori Potemkin arrancó la suya de su sable y se la dio a la emperatriz. Catalina recordaría la galante devoción de Potemkin, mucho después de marcharse a San Petersburgo a reclamar el trono. Y también los Orlov. Mientras Pedro estaba ocupado fuera de la capital, Catalina entró en palacio. La nobleza de San Petersburgo corrió a unirse al golpe. En la catedral de Kazán, la élite rusa proclamó a Catalina nueva emperatriz de Rusia. El éxito del golpe dejó a Catalina y sus conspiradores embriagados de triunfo. Durante días, la nueva emperatriz no paró de exclamar: «Mi gran y poderoso imperio». Pero una sombra se cernía sobre su trono robado, la sombra de su marido, Pedro, el legítimo emperador de Rusia. Tras el golpe, Pedro se quedó en un palacio de las afueras, esperando su destino. Tras entregar su trono,
Lo que Pedro quería era volver a su patria alemana en paz. Al final escribió una carta en la que admitía que no era adecuado para gobernar, que sería mejor que Catalina se convirtiera en la emperatriz y que si le podían dejar en paz. Lo único que quería era a su amante, su caniche, su violín y su sirviente negro. Al final, solo suplicaba que le dejasen volver a Alemania, que se callaría y que no sabrían nada más de él. Pero enviar al emperador depuesto al exilio no era una opción. Catalina sabía que al llegar a Europa, Pedro atraería a la oposición y podría volver para reclamar su trono. Los hermanos Orlov idearon una solución más permanente. Casi podemos imaginar a Catalina en palacio, sentada a la mesa con los Orlov, pensando qué hacer con Pedro. Y podemos imaginar a los Orlov diciendo que podría sufrir un accidente. Y a Catalina diciendo, o no diciendo, sino dando a entender de otro modo que eso sería un placer para ella. 5 de julio. Encerrado en un palacio aislado, el antiguo zar Pedro se consolaba con su violín. De repente, recibió a unos visitantes inesperados, dirigidos por Alexei Orlov. Los Orlov le enviaron un mensaje a Catalina. El monstruo había muerto. Los detalles de lo ocurrido quedaron plasmados en una carta de Alexei Orlov a la emperatriz tras el asesinato que decía: bueno, las cosas se nos fueron un poco de las manos aquí, y por desgracia el zar encontró una muerte prematura. Lo máximo que sabemos es que le estrangularon en medio de una pelea alcohólica con los hermanos Orlov. Sin embargo, el anuncio oficial fue que había muerto de hemorroides. Nadie se lo creyó. El zar traidor había muerto. Catalina había secuestrado el imperio y para apoyar su ascensión al trono convocó a todos los poderosos de Rusia a una fastuosa coronación en el Kremlin de Moscú. Fue un acontecimiento muy importante y simbólico que le dio autoridad como emperatriz. Catalina emitió inmediatamente manifiestos detallados en los que establecía su derecho al trono y su necesidad de hacerse con él para salvar a Rusia de la ruina. Después planeó una inteligente coronación de una semana de duración, a la que invitó a los principales embajadores y monarcas de Europa para consolidar su legitimidad. Pero la pompa y la ceremonia de su coronación no podían ocultar los hechos. Catalina no había nacido en la línea de sucesión del trono ruso. Para hacerse con el poder, había derrocado al emperador legítimo y había promovido su asesinato. Y ante muchos ojos, reinaba solo como regente hasta la llegada del siguiente zar legítimo. Su hijo de 8 años, el gran duque Pablo. Podía ser que Catalina llevara la corona, pero para mantenerse en el poder del imperio ruso le haría falta más que suerte. Y amigos en la Guardia Imperial. ...5 de julio de 1762. El zar de Rusia, Pedro III, se prepara para tocar una sonata. Será la última que toque.
Los propios hombres de la guardia del zar le hacen una visita y le dejan estrangulado en palacio. En San Petersburgo, la élite del ejército lanza una rebelión, un golpe de estado para sacar al zar del trono y reemplazarlo por una mujer, su propia esposa. Una princesa alemana que pasará a la historia como Catalina la Grande. Catalina fue una de las más grandes monarcas de la época. Consolidó la posición de Rusia como gran potencia. Catalina estaba profundamente motivada por un deseo: dejar Rusia mejor de lo que estaba cuando ella la heredó. Catalina está preparada para pasar de ser una princesa alemana a ser la mujer más poderosa de la historia rusa. Pero el caos se cierne sobre su reino. Una sangrienta rebelión impulsada por la rabia de los oprimidos de Rusia y dirigida por un fantasma, un hombre que afirma ser el verdadero zar. El marido asesinado de Catalina. El auge de Catalina y el modo en que llegó a la corte rusa y aprendió ruso es un cuento de hadas, pero un cuento de hadas de muerte, de asesinato. Nacida sin ningún privilegio, se abrió paso con inteligencia en la despiadada corte rusa. Pero para conservar su corona, tendría que utilizar todo lo que había aprendido en su escalada hacia el poder supremo. ...1762... Rusia era un imperio de unos 15 millones de metros cuadrados y 19 millones de personas. Gobernados por una princesa alemana, Catalina. Nacida sin riqueza ni tierra, Catalina se había abierto camino hasta lo más alto. Ahora reinaba en Rusia como la emperatriz Catalina II. Pero la corona rusa podía ser peligrosa. Si Catalina perdía su poder, podía ser derrocada como usurpadora extranjera o ejecutada por asesinar al verdadero zar. Y además había un nuevo zar en potencia, su propio hijo, el gran duque Pablo. Para algunos miembros de la corte, Catalina era solo la regente de su hijo de 9 años. Pero a Pablo lo había criado la emperatriz Isabel y era casi un extraño para su madre. La relación de Catalina con Pablo es uno de esos grandes y trágicos episodios de la historia rusa. De algún modo, es como un Hamlet ruso, con esa especie de increíble tensión entre Catalina y su hijo. Catalina sabía que Pablo no era la única amenaza para su reinado. Semanas después de la muerte de Pedro III, había investigado a un rival que estaba escondido, el prisionero sin nombre número 1. Durante 21 años, todos, menos el primer año de su vida, Iván VI había vivido bajo vigilancia. Había conocido a la prima que le había derrocado y al malogrado emperador Pedro III. Ahora era el turno de Catalina. La historia de Iván, el último eslabón con el viejo régimen, ilustraba los peligros que suponían los rivales de la familia. Y, como siempre, era un tentador hombre de paja para cualquiera que planeara un golpe de estado. Catalina estaba dispuesta a dejar que Iván viviera, pero con sus condiciones. Si alguien intentaba liberar al prisionero sin nombre número 1, los guardias tenían órdenes de matarle. Catalina era una usurpadora, no tenía derecho al trono. Ya había asesinado, o había permitido, que asesinaran a su marido, el legítimo zar, Pedro III,
Iván VI era el otro gran obstáculo para su legitimidad, así que continuó en la fortaleza de Schusselburg, en un calabozo con los guardias daga en mano, preparados para matarle si fuera necesario. Otra prioridad de la emperatriz era asegurar su poder a los Orlov y a la leal Guardia Imperial. Podía ser que Catalina tuviera la corona, pero eran los Orlov quienes la habían robado para ella. Y podían volvérsela a quitar. Al subir al trono, recompensó a Grigori Orlov, a su hermano Alexei y a sus amigos con medallas, títulos, tierra y siervos. Con el tiempo, daría 10.000 almas humanas a Grigori Orlov como premio por sus servicios. La servidumbre era la raíz del poder zarista y la fuente de su riqueza. Los siervos eran como granjeros, pero de la vida, campesinos ligados legalmente a la tierra y conducidos a la esclavitud por deudas abusivas con sus nobles terratenientes. Cuando los nobles recibían nuevas fincas de la corona, los campesinos que vivían en ellas se convertían en sus siervos. El sistema volvió esclavos a miles de personas y dio a algunos terratenientes riquezas mayores que las de los reyes. La servidumbre era como la esclavitud en Estados Unidos. La única diferencia es que no había diferencias raciales entre el propietario y el siervo. Por lo demás eran idénticas. La mayoría de los rusos tenían pocas oportunidades de escapar de la vida en lo más bajo del escalafón, pero para los pocos que estaban arriba, el sistema funcionaba perfectamente. Eran los nobles terratenientes los que apoyaban a la corona y la nueva emperatriz entendía muy bien la importancia de tenerles contentos. El poder de Catalina dependía de que la nobleza la apoyara, y eso ocurriría si les dejaba en paz en sus fincas, donde podían hacer lo que quisieran con sus siervos. Los nobles comerciaban con los campesinos como con ganado. Los soldados eran azotados y enviados a los confines del imperio. El resentimiento crecía hasta que la oposición empezó a centrarse en el hombre que podía desafiar el derecho de Catalina al trono. 4 de julio de 1764. Vasili Mirovich, un soldado de la fortaleza en la que estaba recluido Iván VI, se enteró de un peligroso secreto: la identidad del prisionero sin nombre. Ideó un plan para rescatar a Iván VI y devolver al verdadero zar al trono. Mirovich proclamó que Iván VI era el verdadero emperador y, con algunos conspiradores, tomó las puertas de la prisión. Pero los rescatadores de Iván no fueron los primeros en llegar a su celda. Los guardias de Iván, siguiendo órdenes del Palacio Imperial, apuñalaron al prisionero y le mataron. Era el bebé zar que había sido encerrado en la cárcel, un niño sacrificado para que Isabel se hiciera con el poder. A los 23 años de edad, el zar Iván yacía asesinado. Finalmente, su cadena perpetua había terminado. El golpe de Mirovich terminó casi en el momento de empezar. Así se jugaba en Rusia. Y Catalina jugaba para quedarse. Como mujer en un mundo de hombres, la emperatriz sabía que su trono se apoyaba sobre un terreno inestable. No podía dirigir al ejército en la batalla o compartir las charlas de las barracas. Debía usar a hombres como los Orlov como herramientas de poder. Lo hizo muy bien. Recompensó a los conspiradores como Orlov con siervos, títulos y dinero,
pero también premió a la vieja nobleza y se ganó el apoyo de todo el mundo. Los compañeros de Catalina en el poder, como los Orlov, también sabían jugar. Cuanto más cerca de Catalina estaban, más cerca del poder, y harían cualquier cosa para proteger su posición de favor. Durante los primeros años de Catalina en el trono, otra guardia hizo un intento de entrar en el círculo íntimo de la emperatriz: Grigori Potemkin. Los Orlov le invitaron a una partida de billar. Pero lo que Potemkin creía que era un juego, resultó ser una brutal lección sobre la política de palacio. ¡Hurra! ¡Hurra! 1763. Tras el golpe de estado que la situó en el poder, Catalina la Grande se rodeó rápidamente de consejeros militares y políticos. Hombres que otorgaban experiencia y músculos a la corte. Desde el principio, un hombre había trabajado incansablemente para ganarse tanto el corazón de Catalina como un lugar en su círculo más íntimo: el atractivo guardia Grigori Potemkin. Potemkin no solo era muy guapo, sino también notablemente inteligente. Un hombre especialista en religión, en asuntos militares, en política, y podía hablar sobre cualquier cosa. Potemkin era un maestro de la seducción, pero los Orlov controlaban el acceso a Catalina, y sus guardianes tenían dudas sobre la creciente intimidad entre Potemkin y la emperatriz. No ayudaba que cada vez que Potemkin se encontraba con la emperatriz en los kilómetros de pasillos del Palacio de Invierno, se pusiera de rodillas, le cogiese la mano y la besara una y otra vez diciendo: «Estoy apasionadamente enamorado de usted, Su Majestad Imperial», porque los Orlov se habían enterado y se dice que le invitaron a jugar a billar. Los Orlov le dieron un mensaje a Potemkin con los nudillos. Debía dejar en paz a Catalina. Un golpe en el ojo izquierdo de Potemkin le dejó ciego de ese lado. Potemkin se tomó en serio el aviso y abandonó la corte de Catalina por el momento. Los Orlov y la Guardia Imperial podían haber robado el trono para Catalina, pero en cuanto ésta se instaló en el papel de emperatriz, hizo suyo el poder del trono. Catalina reescribió el código legal ruso y convirtió San Petersburgo en una capital de primera clase, llenando su palacio con obras de los mejores artistas europeos. Apoyó personalmente a escritores como Voltaire y Diderot, pioneros de la Ilustración. Con el tiempo, se convirtió en un poder preeminente en Europa. Catalina era una experta en el juego del poder. Sabía que en la Europa del siglo XVIII los monarcas eran considerados ilustrados si seguían ciertas reglas. Una era expandir su nación, otra llevar a cabo un programa de reforma y una tercera era cuidar y participar de las artes. Y cumplió muy bien con esos objetivos. Así se ganó la adulación de sus contemporáneos. Aún así, Catalina sabía que los gobernantes rusos se medían con una sola vara: la del tamaño del imperio. Juró expandirlo hacia el sur y hacerse con el territorio perteneciente al eterno rival de Rusia, el Imperio Otomano. 1768.
Rusia había chocado contra el imperio de los turcos otomanos. Las escaramuzas en la frontera estallaron y se convirtieron en una guerra a gran escala. Si las fuerzas de Catalina podían hacerse con las costas del Mar Negro, la emperatriz conseguiría lo que ni siquiera Pedro el Grande había podido conseguir. Podría abrir una puerta a los barcos rusos, comerciar con Europa y ganar nuevas y ricas tierras para comprar la lealtad de sus nobles. Lo bueno de las guerras, las conquistas y las expansiones de los imperios era que podía recompensar a tus nobles con enormes tierras, hacerlos felices. Pero las guerras se pagaban en efectivo, en vidas de campesinos y siervos. Así que gradualmente, la guerra contra el Imperio Otomano, que había empezado en 1768, comenzó a poner mucha presión sobre los campesinos, que eran los que proporcionaban el ejército, los que proporcionaban los cereales que alimentaban a Rusia. El peso de la guerra no solo recayó sobre los pueblos de siervos, sino también sobre las regiones periféricas del imperio. Ni siquiera los feroces e independientes cosacos pudieron escapar del reclutamiento. Era algo que ponía a los cosacos en una situación en la que se veían obligados a dar más y más hombres para ir a luchar en una guerra en la que muchos de ellos no tenían ningún deseo de luchar. Los pueblos y las familias quedaban destrozados tras el reclutamiento y empobrecidos tras los impuestos de la guerra. Para los rusos, la expansión del imperio de Catalina solo traía hambre, penurias y muerte, y no parecía que fuese a acabar pronto. Mayo de 1770. La flota báltica rusa navegaba por Europa y atrapó a la marina turca en la bahía de Chesme. Al mando del asalto iba el hombre que había estado detrás del asesinato del zar Pedro III, el almirante Alexei Orlov. Los hombres de Orlov lanzaron barcos de fuego, bombas incendiarias flotantes a la cautiva flota turca. La bahía de Chesme se convirtió en una tormenta de fuego turco. La derrota paralizó a los turcos. Junto con las victorias en tierra, el episodio proyectó el poder ruso hasta el estrecho del Bósforo. El triunfo convirtió a Catalina en una celebridad en el imperio y en el tema de conversación de Europa. Pero no se detuvo ahí. Con el Mediterráneo a la vista, la emperatriz ordenó a sus tropas seguir adelante. En el frente, los soldados anónimos se enfrentaban a una guerra sin fin. Desesperados, buscaban una escapatoria. Una manera de dejar el servicio en el ejército era un método muy antiguo, desertar. Y se empezó a ver. Había desertores, y en un país del tamaño de Rusia había muchos lugares donde esconderse. Uno de los desertores escondidos era un cosaco, Emelian Pugachev. La guerra le mantenía alejado de su mujer, pero sus oficiales le adoraban y a los 30 años ya había luchado en 3 guerras. Tras meses huyendo, Pugachev llegó a la frontera oriental del río Yaik. Pero en lugar de encontrar un refugio lejos de la guerra, encontró un montón de gente enfadada al borde de la rebelión. Lo único que necesitaban los rebeldes era un hombre que les dirigiera contra el imperio, un hombre como el guerrero cosaco, Emelian Pugachev. Verano de 1773. Emelian Pugachev, un desertor de la guerra contra Turquía de Catalina la Grande, había llegado a un lejano rincón del imperio, el valle del río Yaik. Pugachev había sido militar y había luchado en la Guerra de los 7 años y en la guerra contra los turcos. Y finalmente había decidido que ya tenía suficiente, que no iba a volver. Cuando apareció en el río Yaik, se metió en una olla que llevaba bastante tiempo en ebullición.
Los siervos del campo estaban hartos de que los terratenientes les explotasen y abusasen de ellos. Los campesinos estaban cansados de ver a miembros de su familia arrastrados al ejército de Catalina. El brillante esplendor en el que vivían Catalina, su corte y un pequeño número de aristócratas era posible gracias al sudor y al esfuerzo de millones y millones de hombres y mujeres que se quedaban muy poco de lo que su trabajo generaba. A principios de año, los cosacos del Yaik se habían atrevido a protestar contra las injusticias del régimen de Catalina. En respuesta, el imperio golpeó y golpeó fuerte. Los inspectores del ejército castigaron a los disidentes con brutales azotes. A otros les castigaron cortándoles la nariz. Las humillaciones y la brutalidad generaron desprecio hacia el régimen. Desde su olla de rabia, Pugachev lanzó un inesperado ataque. Anunció que era el zar derrocado, el marido muerto de Catalina, Pedro III. Pugachev tuvo de repente una idea genial y declaró que era Pedro III. Por supuesto, a miles de kilómetros de San Petersburgo, nadie había visto nunca a Pedro III, que además solo había gobernado durante 6 meses, así que bien podría haber sido Pedro III. Pugachev fue muy inteligente al escoger ser Pedro III porque nadie estaba muy seguro de cómo había muerto. Podría haber escapado. Y eso significaba que la bandera que enarbolaba era la supuesta bandera del verdadero zar, cuyo lugar había sido tomado por su esposa de forma ilegítima. Pugachev no era un cosaco perdido, sino el marido de Catalina, Pedro III, que regresaba de entre los muertos para pedir justicia para su pueblo. Decía que su espada era un regalo de su abuelo, el zar Pedro el Grande, y que su espalda era un mapa de los abusos que había sufrido a manos de los secuaces de Catalina. Empezó a prometerles cosas que cualquiera querría, que quitaría los impuestos, que quitaría el servicio en el ejército, que se desharía de los terratenientes. Así que se alimentaba de las lamentaciones de la gente para ganar apoyo para su causa. Empezaron a apoyarle. Rápidamente empezó a hacerse con pueblos y más pueblos, a ganar más y más seguidores. Los curas le bendecían. Cada vez tomaba pueblos más grandes. A 1600 kilómetros en San Petersburgo, nadie sabía que la historia estaba en juego en la frontera rusa. En la corte, la historia giraba alrededor de la emperatriz. Y en 1773, Catalina se enfrentaba a retos en prácticamente todos los frentes. Su hijo y heredero de 19 años quería la corona rusa, más pronto que tarde. El hijo de Catalina siempre había supuesto un problema. Pablo no sentía cariño por su madre y para algunos Catalina solo era regente por su hijo. Cuando Pablo alcanzó la mayoría de edad, pidió a la Guardia Imperial que apoyase su derecho al trono ruso. Era el legítimo zar. Si ella le dejase entrar en el consejo, si le hiciese zar o cozar o cogobernante, perdería el poder para siempre porque él era legítimo. Catalina contraatacó. Dejó clara su autoridad sobre su hijo casándole con una princesa alemana y enviando a los guardias desleales a Siberia. Aún así, Pablo continuaba decidido a reclamar su derecho de nacimiento. El amante de Catalina, Grigori Orlov, también había traicionado su confianza. A Orlov le habían encontrado con otras mujeres y su única misión política, conseguir un acuerdo de paz con los turcos, había sido un rotundo fracaso.
La guerra seguía desangrando el imperio de dinero y habitantes. A 1.600 kilómetros, en la región del río Yaik, el ejército campesino de Pugachev atacó la frontera imperial de Ilinsk. La victoria sobre la fortaleza le valió a la rebelión nuevas incorporaciones y más armas. Los soldados oprimidos se unieron a los campesinos furiosos que defendían la bandera del hombre que afirmaba ser el verdadero emperador, el zar Pedro III. La rebelión se extendió como el fuego por asentamientos y ciudades de todo el valle del Yaik. Pero las noticias de la revuelta tardaron semanas en viajar 1.600 kilómetros a través del Imperio ruso. Pasó más de un mes antes de que los primeros informes llegaran a San Petersburgo y a la emperatriz. De repente, además de la guerra con Turquía, de un hijo hambriento de poder y de un amante incompetente, Catalina se enfrentaba a una nueva prueba. Una lucha por el alma de Rusia con un fantasma, un cosaco que afirmaba ser su marido asesinado, el emperador Pedro III. ...1773... Emelian Pugachev, el resucitado zar Pedro III, había publicado un manifiesto. Venía para traer a los campesinos tierra y libertad, para liberar a los siervos. Eran palabras que la gente llevaba muchas generaciones queriendo oír. Había empezado una revolución rusa. Las fuerzas de Pugachev pasaron de ser un pequeño grupo a ser un ejército de miles de campesinos que tomaban fácilmente los pueblos desprevenidos del campo. Cuantas más fortalezas tomaba, cuantos más escuadrones de soldados imperiales vencía, mayor era su prestigio, más seguidores conseguía, más cañones capturaba, más se expandía la rebelión. Su llamada a las armas en contra del régimen atraía a los campesinos y jornaleros de todo el imperio. Había una especie de furia ciega que era comprensible. Cuando algún trabajador de una fábrica de armamento del sur de los Urales decidía acercarse a Pugachev, ¿pensaba que iban a derrotar al imperio? ¿Que iban a derrotar a Catalina la Grande? ¿O pensaba, estoy harto de ir a trabajar todos los días, harto de pagar impuestos, quiero más vodka y quiero vengarme de los terratenientes y los jefes? Desde su improvisado trono, Pugachev sometía a los terratenientes y nobles capturados a duros castigos. La corte de Pugachev en ese momento era una especie de glorioso escándalo, pero también era una imagen extraordinariamente bárbara de sordidez y caos. Gente asesinada, mujeres violadas. Tomaban las fortalezas y las quemaban. Pugachev tomaba como cortesanas a todas las chicas aristócratas que podía capturar. Lo que había empezado como una revuelta campesina entró en una espiral violenta y se convirtió en un aterrador circo de muerte.
Pugachev incluso encargó que le hicieran un retrato real sobre un cuadro de la emperatriz Catalina, dejando sus ojos expuestos para que el insulto fuera mayor. Los cosacos, a miles de kilómetros, en unas fronteras amorfas y sin leyes, miraban a San Petersburgo y solo veían un mundo distante y corrupto, lleno de extranjeros, y dirigido por una alemana cruel que había asesinado a su marido. Mientras la rebelión amenazaba con engullir el campo, Catalina dio algunos valientes pasos para contenerla. Impuso la censura de las noticias. Durante meses, solo los más cercanos al trono supieron del desarrollo de la revuelta. La emperatriz no podía permitirse dejar que el cáncer se extendiera. Los soldados imperiales persiguieron a Pugachev todo el invierno. Con su ejército ocupado en la guerra turca, Catalina solo podía enviar pequeñas fuerzas para controlar la frontera. Incluso cuando sus tropas conseguían controlar la revuelta en un lugar, las fuerzas de Pugachev volvían a atacar en otro rincón del imperio. Pugachev no era mal estratega militar. Acudía a las forjas y las instalaciones militares donde podía comprar armas. Y en un momento dado, Pugachev tuvo la respetable cantidad de 100 cañones a su disposición. Incapaces de capturar a Pugachev, las fuerzas de Catalina idearon una nueva estrategia. Buscaron a la mujer de Pugachev y a sus hijos y les exhibieron por las tierras rebeldes como pruebas vivientes de que el cosaco no era Pedro III. Pero su propaganda y su ejército no pudieron detener la insurgencia. La creciente velocidad de la rebelión de Pugachev dejó a Catalina perdida. Necesitaba un aliado, un hombre, un experimentado militar en quien pudiera confiar. Atrajo a un viejo admirador, Grigori Potemkin, ahora héroe de guerra del distante frente turco. Potemkin regresó rápidamente a la corte y pronto reclamaría el premio que había deseado durante tanto tiempo: el corazón de Catalina. Romántico y héroe de guerra, Potemkin estaba a la altura de Catalina en pasión y ambición. De todos sus amantes, solo Potemkin consiguió la categoría de verdadero compañero. Catalina y Potemkin estaban hechos el uno para el otro. Él tenía carisma, a pesar de su extraño aspecto, con un ojo ciego, y era considerado un hombre increíblemente viril y atractivo para las mujeres de la capital. Y también tenía una inteligencia extraordinariamente aguda. Catalina tenía una saludable imagen de sí misma, y Potemkin fue quizás el único hombre que sentía como su igual. Corría el rumor de que la pareja se había casado en secreto durante la primavera de 1774. Potemkin incluso empezó a compartir el poder del trono. Juntos, la emperatriz y su alma gemela planearon una estrategia para el imperio. Con dos frentes abiertos, la guerra turca y la revuelta de Pugachev, Potemkin exhortó a Catalina a terminar con la guerra. Si sus generales firmaban la paz en el campo de batalla, podían liberar tropas para aplastar la rebelión del centro del país. Para la revuelta, Potemkin abogaba por una misión que cortara de raíz los motivos del descontento. Montó su base de operaciones en un lugar estratégico: la mayor de las ciudades orientales de Rusia, Kazán. Kazán, uno de los mayores asentamientos del río Volga, era la puerta entre la rebelde frontera rusa y el densamente poblado corazón del país. Desde ese puesto avanzado, las fuerzas de Catalina planeaban montar su defensa. 11 de julio de 1774. 2 días después de que los guardianes reales llegaran a la ciudadela, Pugachev llegó a las afueras de Kazán con un ejército de hasta 30.000 personas. Si la llamada a una lucha de clases de los rebeldes llegaba al corazón del imperio, la sociedad rusa quedaría destrozada.
12 de julio. Un ejército de rebeldes de Pugachev lanzó un ataque sobre Kazan. Si la ciudad caía, su siguiente objetivo estaba claro: la joya de la corona del imperio de Catalina, Moscú. ...12 de julio de 1774. Durante casi un año, la cruzada de Emelian Pugachev para hacerse con el trono se había extendido por toda la frontera rusa. Había explotado el odio de generaciones para construir un ejército de casi 30.000 campesinos y cosacos. En Kazán, sus cruzados rurales llevaron la rebelión del campo a una de las grandes ciudades rusas. El corazón del imperio de Catalina la Grande estaba en peligro. Había pasado de ser una rebelión campesina menor, de las que había en Rusia continuamente, a convertirse en una rebelión que amenazaba Moscú, la antigua capital. La despreciada clase alta se concentraba en centros urbanos como Kazán. Allí, la revuelta explotó en una guerra de clases. Durante 2 días, los rebeldes avanzaron hacia el centro de la ciudad, destrozando las casas de los nobles que encontraban a su paso. Quemaban las casas, robaban todo lo que podían, mataban al terrateniente, violaban y mataban a las mujeres y seguían adelante. Realmente era una barbarie completa. Fue literalmente un acontecimiento aterrador que sembró el pánico entre la nobleza. El único lugar a salvo del terror era la fortaleza del centro de la ciudad, la ciudadela central de Kazán. La fortaleza era el auténtico premio para Pugachev, una guarnición militar llena de armas y municiones. Si caía la ciudadela, el camino hacia Moscú quedaría abierto. Para Pugachev, el cosaco que quería ser emperador, Kazán era la primera parada en el camino al trono ruso. Cuando Catalina supo que Kazán estaba siendo atacada, se dio cuenta de que aquello no era una rebelión campesina normal. Supo que Pugachev había reunido a sus fuerzas, reformado su ejército, mayor que nunca, y que había saqueado la ciudad de Kazán. No solo la fuerza del imperio estaba amenazada, sino también su vida y su reino. Catalina se empezó a preocupar de verdad. No estaban preparados para enfrentarse a esa fuerza. No habían calculado bien su tamaño. Habían subestimado las estrategias de Pugachev, su versatilidad y su astucia en las tácticas militares. Le habían subestimado mucho. Durante 2 días, las fuerzas de Pugachev aterrorizaron a la ciudad. Pero no consiguieron el premio: la fortaleza central de Kazán. Desde dentro, las fuerzas de Catalina devolvían el fuego, matándolos a miles. El ejército de Pugachev abandonó Kazán confundido y desordenado. Pugachev había dirigido un ejército de 30.000 rebeldes. Tras 10 meses de violencia, su revuelta finalmente había terminado. Pugachev y sus hombres fueron echados de Kazán y después tomaron diferentes rumbos. Él intentó volver a la región del Don, de donde era originario, para volver a conseguir apoyo, pero nunca llegó. Catalina puso precio a la cabeza de Pugachev. Una recompensa de 10.000 rublos. Mientras Catalina sofocaba la revuelta de Pugachev, Grigori Potemkin hacía historia en el frente turco.
Los generales rusos obligaron a los turcos a firmar un tratado de paz. La guerra turca de Catalina finalmente había terminado. Ahora, el único enemigo contra el que debían luchar las tropas de Catalina era Pugachev y los restos de su revuelta. Con 10.000 rublos por su cabeza, el aspirante a zar de Rusia se convirtió en un hombre perseguido. Su propia gente, los cosacos, encabezaban la búsqueda. La recompensa de Catalina era demasiado tentadora para resistirse. Si podía llegar al Volga, podría ir nadando hasta la frontera y la libertad. Si no, se enfrentaría a la ira de la emperatriz Catalina. ...17 de septiembre de 1774... el autoproclamado emperador de los cosacos, Emelian Pugachev, huía. Durante casi un año había afirmado ser el zar asesinado Pedro III. Había reunido un enorme ejército campesino y había dirigido la mayor rebelión de la que Rusia había sido testigo. Pero ahora, las fuerzas de la emperatriz Catalina se cerraban sobre el cosaco fugitivo. Y no eran las únicas. La gente de Pugachev le perseguía, seducida por la recompensa por su cabeza. Se habían vuelto contra su líder y le perseguían como a un animal. Todo el mundo sabía que su momento había pasado y sus propios seguidores le traicionaron. Pugachev fue capturado por los cosacos que había querido conducir al poder. El 15 de septiembre, un año después de que estallara la rebelión, los cosacos entregaron al líder rebelde. Le llevaron hasta las autoridades imperiales del corazón de la región del río Yaik, el lugar donde se había gestado su revuelta. En lugar de entrar en Moscú encabezando un ejército rebelde, Pugachev entró al Kremlin en una jaula. Le encadenaron y le metieron en una jaula de metal construida especialmente como si fuera una especie de animal salvaje, y le enviaron a Moscú para interrogarle. El aspirante a emperador acabó siendo prisionero del imperio. Su destino le esperaba en la mesa del verdugo. En el campo, los terratenientes se tomaron la justicia por su mano y empezaron a matar a los siervos que habían apoyado la revuelta. Catalina lamentaba la violencia, pero la humanitaria emperatriz no se decidió a liberar a los esclavos rusos. Liberar a los siervos significaría la bancarrota de todas las familias nobles de Rusia y probablemente le costaría el trono. Catalina era una política excelente y sabía que la política es el arte de lo posible, y sabía que había cosas que sencillamente no podía hacer, cosas que los otros grupos de poder de la sociedad no le permitirían. Los terratenientes, los nobles que poseían a los siervos, pensaban que no podían salir adelante sin la mano de obra gratuita que suponían los siervos. En lugar de liberar a los siervos, Catalina intentó arreglar las divisiones de Rusia, perdonando a todos los campesinos que habían tomado las armas en la rebelión. Los mensajeros proclamaban su amnistía por todas partes para terminar con la justicia ciudadana y perdonar a los campesinos que se habían unido a la rebelión. Pero para uno de los rebeldes no habría amnistía. Moscú, 14 de enero de 1775.
Emelian Pugachev era juzgado ante un tribunal especial. La condena estaba garantizada. La sentencia por su traición: ser destripado y despedazado. La emperatriz se negó a asistir a su juicio o a su ejecución. No pondría un pie en Moscú hasta que el rebelde fuese exterminado. Pero incluso con el traidor, Catalina tuvo un toque de piedad. Aunque Pugachev había amenazado a todo el reino, la había humillado y casi había tomado Moscú, Catalina seguía pensando en los principios de la Ilustración y además no creía en torturar a la gente en público. Así que ordenó que se le decapitara inmediatamente. Pero hasta ahí llegaba la piedad. El cuerpo de Pugachev sería desmembrado y quemado, y sus cenizas esparcidas al viento. La emperatriz Catalina había capeado el temporal. En lugar de debilitar su reino, la agitación de 1774 supuso un nuevo comienzo. Sobrevivió a la revuelta, acabó con la guerra turca e inició una relación para toda la vida con su amante, Grigori Potemkin. En 1774, Catalina se había deshecho, con ayuda de Potemkin, del problema que suponía su hijo Pablo. Había ganado territorio alrededor del Mar Negro y había vencido a Pugachev. Así que a finales de 1774, Catalina había salido bien parada de esta terrible crisis. Lo consiguió. Catalina salió de la rebelión de Pugachev mucho más fuerte y mucho más consciente de lo que necesitaba hacer, no solo para asegurarse el control del país, sino también para mejorar un poco la nación. Catalina purgó todos los rastros de rebelión de su país. El nombre de Pugachev se convirtió en un sacrilegio. Incluso cambió el nombre del hogar del traidor y le puso Potemkinskaya, en honor a Potemkin, su compañero en el poder. Durante 21 años, la emperatriz abordó la delicada tarea de reformar su sociedad esclava. Reescribió las leyes rusas, construyó escuelas en cada rincón del país y continuó haciendo crecer su imperio. Cuando terminó, Rusia se expandía por Europa y Asia hasta América del Norte. Tuvo muchísimo éxito en cuanto a las conquistas militares y el expansionismo. Realmente convirtió a Rusia en la superpotencia de su época, una potencia imperial europea, de un modo en que ni siquiera lo había sido bajo el mandato de Pedro el Grande. Aun con todos sus logros, la imagen de Catalina se ha visto deslucida por siglos de calumnias lascivas. Como mujer de gran poder, era un blanco fácil. El mito de Catalina y su vida sexual es, de algún modo, una de las grandes injusticias de la historia. Esas indignantes mentiras sobre su sexualidad no son nada más que un intento de destruir la idea de que una mujer podía tener poder y ejercerlo con la confianza con la que ella lo hizo. Llegó a una tierra extranjera desde la oscuridad. Se casó con una dinastía. Supervisó la muerte de sus rivales y sedujo a una nación. La vida de Catalina tiene algo de cuento de hadas. Hija de la nobleza más pobre, se catapultó hasta ser la emperatriz del reino más grande del mundo. Su reinado es uno de los grandes períodos de la historia rusa. Si miramos el mecenazgo que dio a las artes y la educación y la notable expansión del imperio, Catalina se merece ser llamada la Grande.
Fue la chica alemana que se convirtió en la mujer más poderosa del mundo, la emperatriz Catalina la Grande.